Bienvenidas a otro episodio de Ellas Líderes, conversaciones, Ellas Líderes aquí alrededor de esta mesa con Jimena y con Marta. Tenemos bastante que hablar en esta jornada. Bueno, porque creo que cada vez nos quedamos como que con algo pendiente. Siempre. Hoy queremos hablar acerca de un tema muy importante, así que atentas todas ustedes allá. Vamos a hablar, adivinen de qué, liderar desde el carácter. Creo que liderar desde el carácter es algo que atraviesa de una manera permanente todo lo que hacemos en Ellas Líderes y considero que es algo importantísimo, fundamental para que podamos entender cómo llevar un liderazgo y un autoliderazgo que vaya ascendente a lo largo de toda nuestra vida. Así que se me ocurre, para empezar, que puede haber algunos errores acerca de qué es carácter. Definitivamente. Porque creo que hay muchas personas que entienden que carácter tiene que ver con, no sé, con la personalidad, con la fuerza. No sé si ustedes coinciden conmigo en ese aspecto. Sí, yo tenía esa imagen, digamos, ¿no? No sé, me enseñaron y me decían también, ¿no? Cuando era adolescente me decían, ¡ay, esta chica tiene un carácter, digamos, haciendo ¿no? referencia a algo malo, una connotación negativa. Yo creo que es a tu fuerza, hasta a autoritarismo, algo así, ¿no? Entonces ocupan mucho, por ejemplo, el decir, no, ese señor tiene un carácter fuerte, ¿no? ¿Qué carácter el tuyo? Entonces, claro. Y esa era la imagen que yo tenía, ¿no? Entonces, y en contraposición, trae confusión. Sí, en contraposición también está como yo me veía, ¿no? No era, para mí yo no era una mujer de carácter, sino una mujer sin carácter. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque no hablaba, porque tenía temor de lo que podía decir, entonces como que era una persona insegura y sin carácter, ¿no? También o sea, hay aquí las tengo, estoy rodeada. Tener un extremo y otro extremo, sí. Los dos modelos. Okay, pero tenemos que cambiar porque aquí en este concepto de liderar desde el carácter, no estamos hablando acerca de eso, del mal genio o de la energía o la falta de ella, sino estamos hablando de otra cosa. Y vale la pena que puntualicemos un poquito acerca de qué entendemos por carácter. Así que voy a preguntarles, a ver, para Jimena, ¿qué es carácter? Bueno, carácter es esa estructura interna que toda persona debería construir o ser intencional en construir para que puedan sostenerse ideas, visiones, propósitos, metas. Es algo como las vigas o el fierro que sostiene un edificio, ¿no? Sin eso no podríamos perseverar en algo, en una meta. Entonces, para mí eso es carácter. Carácter, esa idea, estructura, ¿no? Algo que está dentro y es fuerte y algo firme. Y Marta, ¿qué es carácter? Para mí, yo empezaría diciendo que el carácter se construye, lo que dijo Jimena. Es clave eso, ¿no? Yo no nazco con carácter, ¿no? Es algo que yo voy a construir. ¿A través de qué lo voy a construir? A través de las decisiones que yo tome a favor de principios y valores. Quiero dar un ejemplo sobre carácter, digamos, ¿no? Un hombre que cae siempre en la inmoralidad sexual es alguien que no tiene carácter, no ha tomado, o sea... Bueno, un hombre o una mujer. O una mujer, claro. Exactamente. Entonces, el carácter se construye en base a decisiones, a buenas decisiones en cuanto a principios y valores morales. Está interesante eso, creo que vamos definiendo un poquito más acerca entonces qué es carácter para caer en cuál es el concepto general de liderar desde el carácter. Lo que significa que tenemos que tener un carácter formado, bien estructurado, que nos permita avanzar bien en la vida, liderar adecuadamente. Creo que algo importante también que quiero añadir a esta conversación es la diferencia entre carácter y temperamento. Porque muchos piensan que es lo mismo y de hecho algunas publicaciones lo utilizan como sinónimos, pero creo que es mejor que hagamos la división. Temperamento es algo con lo que se nace. ¿Estamos de acuerdo? El temperamento se nace, normalmente se habla de 4 temperamentos, hay algunas otras también especialistas que mencionan algunos más, pero tiene que ver con lo que se nace, es una inclinación de la personalidad,
que le da ritmo emocional a la persona y es desde el nacimiento lo tenemos y hasta que nos morimos. No cambias de temperamento. No cambiamos. Okay. Estamos ahí para que puedan captar quienes nos están escuchando ahora en esta conversación, para llegar entonces a qué es carácter. Porque nacemos con temperamento, pero no nacemos con carácter. El carácter se forma, sin embargo. Sí. De eso se trata, ¿no? Claro. ¿Y cómo se forma el carácter? ¿Cómo se forma? Decisiones. Sí. Decisiones, pero también, Isabel, el carácter se va formando desde la familia, porque lo que hacemos los padres, por ejemplo, es también criar para forjar carácter en nuestros hijos, ¿no? Entonces, Claro. por supuesto que a veces o te forman el carácter o te lo deforman también, Claro. ahí, ¿no? Eso, pero viene de ahí, ¿no? Hasta que llegamos ya a la adultez, digamos, y cuando ya vos tenés que trabajar y De una manera hablar intencional. de carácter, también estaríamos hablando tal vez de autoliderazgo, ¿no? Claro Porque que sí. son decisiones propias que vos tenés que tomar. Ya no tus papás deciden, Claro. vos tenés que decidir. Pero como somos mamás también creo que, mujeres, acá hay mamás y algunos que nos están escuchando también, podemos dejar marcado también esto, ¿no? Que los padres de familia, el entorno del niño, contribuye a que se forme o se malforme Claro. el carácter, ¿no? Lo que pasa es que si estamos planteando o definiendo, lanzando la definición de que el carácter está en base a principios y valores, tenemos que ir, ¿qué principios y valores tengo en mi casa? ¿Qué principios y valores tiene mi papá, mi mamá? Esos son los que me están transmitiendo para tomar ciertas decisiones y qué decisiones no tomo adecuadamente, pero es porque tengo valores y principios en casa. No siempre son valores correctos, no siempre son principios bíblicos, porque la palabra es realmente la plomada o la directriz principal de estos principios, la fuente en realidad. Entonces creo que si en mi casa mis padres me aman, mis padres quieren lo mejor para mí, pero no siempre mis padres tienen estos principios fundamentales para la vida, ¿no? Siempre es, si te conviene, anda. Si te conviene, decidí tal cosa. Pero si no te conviene, mejor no. Entonces, eso hace que la persona deforme su carácter en base a algo muy circunstancial, ¿no? Claro. Entonces, desde el colegio, ¿no? Sí, bueno, y mayormente también las personas que tienen un carácter mal formado, se dice que son aquellas que se mueven por sentires. Claro. ¿Tenés que comer las verduras? No tengo ganas, no siento comer las verduras. Y la mamá le dice, por ejemplo, ya no querés, no comas, si no quiere que no coma. Entonces, ese tipo de perfil, digamos, de maternidad y de crianza puede contribuir a que se malforme el carácter, porque esta persona, este niño o niña, desde pequeño, es de acuerdo a lo que siente. Claro. Asume que esa es la mejor manera de tomar decisiones, algo que no le afecte, algo que no sea difícil, pero en realidad el carácter se forma tomando decisiones en base a valores y principios, en base a lo correcto, en base a lo que conviene y no a los sentires. Claro. Y estamos definiendo esto en esta ocasión porque queremos también que la conversación se centre en liderar desde el carácter. ¿Qué es carácter? El carácter tiene que ver entonces con toma de decisiones, Claro de decisiones. sí. Ahora, yo he escuchado siempre que el carácter se forma, es formado de una manera más estructurada, para usar el término de Jimena, más fuerte, cuando estamos en épocas difíciles. Y Claro. no en las épocas fáciles. Es que definitivamente cuando estamos en una prueba, valga la redundancia, está a prueba nuestro fundamento. Porque si tengo una inestabilidad emocional dentro de mi matrimonio y mi relación, esa inestabilidad y esas emociones me pueden llevar a considerar abandonar el matrimonio o considerar a otra persona, porque mis emociones y la circunstancia de prueba me guían hacia un lugar más cómodo o más acorde a lo que me conviene, ¿no? Ahorita ponemos un tema de matrimonio, pero puede ser un tema laboral, puede ser cualquier tema. Cualquier tema donde estemos tentados, porque siempre hay dos caminos, ¿no? Siempre. Vas a escoger que es el coherente, más coherente con Dios,
o vas a escoger este otro que puede ser el más fácil o el más coherente con tus gustos, con tus sentires, con el pensar o con lo que dicen los demás. Creo que estamos ahí siempre titubeando en ese lugar. Y ahí se define el tema de carácter. ¿Es así? Sí, yo pienso que se construye porque ese es un momento tuyo muy íntimo con Dios. Si consideras a Dios en tu vida como alguien importante, a quienes ven este podcast, si estás considerando a Dios como alguien parte de tu vida, entonces el momento de la circunstancia y de la prueba realmente es un tú a tú con Dios. Porque claro, Dios te dice, perdoná, y vos dices, ¿cómo voy a perdonar? Esto es imperdonable. Y Dios te da ahí su palabra y te dice, sí puedes, porque yo puedo, y yo te doy la forma, yo te doy la salida. Entonces creo que ese es un momento de crisis también, de crisis donde tienes que decidir y luego hacer el ajuste necesario, ¿no? Donde la palabra misma de Dios, porque no podemos ir a ningún otro lugar, creo yo, donde nos pueda dar las pautas del paso a paso. Lo demás siempre va a ser muy eventual o muy inestable o muy dado por las circunstancias, pero realmente la palabra yo creo que te puede dar esa luz al final del camino en el tiempo de la prueba. Y es ahí donde si uno persevera y se mantiene firme como contracorriente. Yo me imagino en la prueba como uno va contra ese viento huracanado que a veces hay en esta ciudad y dice, yo voy a seguir, no voy a darme la vuelta. Yo voy a seguir, y creo que ahí ese momento es donde se está forjando. O sea, ese momento es como que se está forjando esa estructura de la que hablaba, ¿no? Así es. Bueno, podemos ponerlo fácilmente, ¿no? La sumatoria de decisiones forma hábitos, y la sumatoria de hábitos forma un carácter. Ni siquiera porque me lo inventé yo, eso tan bueno, sino que encontramos muchas frases que nos recuerdan aquello, ¿no? Así que volvamos a lo que decía Marta también y que está explicando muy bien Jimena, el tema de las decisiones. Decisiones en las diferentes etapas de nuestra vida y decisiones que van en contra de las emociones. No es nada fácil eso, Marta, ¿no? No, claro que no, porque estamos acostumbrados. En realidad yo creo que hasta que venís a una conciencia, digamos, ¿no? Estás todo el tiempo decidiendo, vivís por lo que sentís, ¿no? Sí. Ay, no quiero esto, no quiero salir, no quiero... Bueno, es algo normal. Es normal. Muy natural. Sí, pero hay muchas personas que hasta no quieren ir a trabajar y no van a trabajar, digamos, ¿no? Se inventan un justificativo, y eso es vivir por emociones, digamos, ¿no? Entonces, dentro de esta formación de carácter, también yo creo que siempre en nuestra vida está la mano de Dios, querramos o no querramos, veamos o no veamos, porque también todas las situaciones difíciles que hemos pasado en nuestra vida tienen el propósito de Dios de formarnos el carácter. Yo no sería lo que soy ahora si no hubiera pasado por lo que pasé. Los momentos difíciles, ¿no? Claro que sí. E inclusive con los errores. Pero claro, los errores son los que más nos enseñan, las decisiones erradas que tomamos. Que la idea es no tropezar de vuelta con la misma piedra, claro. Así que el error te tiene que dar una enseñanza y todo eso. Y siempre esto es cuestión de mente renovada, Isabel. Claro que sí. Por eso es que el Señor insiste sobre el tema de los errores, mente. Una mente renovada de las crisis, una mente renovada de las pruebas, de las cosas feas de la vida, digamos, ¿no? Así es. Que vos sentís que te maltratan, que te hieren, pero que si le permitís a Dios, Él forma tu carácter con eso. Claro que sí. Ahora, yo creo que se requiere de mucha intencionalidad en este asunto de formar el carácter. Sí. No es algo que, estamos caminando por la vida, yo tengo más de 50 años y se supone que mi carácter es súper bien formado en relación a una de 20. Y hay muchas personas de edad bastante madura que uno les ve y parece que nunca formaron su carácter porque son como niños, no saben sostener, por ejemplo, un compromiso, no cumplen, y eso refleja también debilidad de carácter, ¿no? Porque tú sí tienes que ser sí y tú no tienes que ser no, y aunque te cueste, aunque te duela, pero te comprometiste, lo tenés que hacer. Eso es carácter, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene necesariamente que ver con la edad, tiene que ver con las decisiones que estamos tomando. Y muchas de las decisiones
hablo en mi caso, que yo empecé a tomar para forjar intencionalmente este tema del carácter en mí, fue porque tuve modelos, gente alrededor. También tiene que ver con gente que te rodea y de la que puedes aprender. Dios te da principios, Dios te da valores, pero también quieres ver, ¿eso es posible? ¿Alguien lo puede hacer? Y en mi caso fue realmente un tremendo desafío y una bendición conocer personas que me dieron esa pauta. Sí se puede. Por ejemplo, la puntualidad. Claro. ¿No? Y mantener tu sí. Siempre es como, ¿sabes qué? Me duele la cabeza y creo que no. Y realmente no me duele la cabeza, simplemente tengo flojera. Y estamos hablando de cosas simples. Simples, sí. Por eso Sí. liderar desde el carácter es espectacular, ¿no? Porque Claro imagínate sí. un líder que es impuntual. Sí. Bueno, he Un escuchado líder que yo... te dice sí y después viene con no, que te dice mañana vamos a ir, lo cita y no aparece. Claro que sí, como se dice aquí en Santa Cruz, aquí la puse y no la encuentro. No, que no pude, no sabía. Y no es una persona confiable. El profesor no me dijo. Bueno, porque desde el colegio uno empieza con esas cosas, ¿no? Claro. Yo leí una vez, y esto es muy interesante, en un libro de Watchman Nee, que él hacía referencia a la importancia del carácter en el liderazgo cristiano y decía que Dios toma mucho tiempo, muchos años, utilizando las circunstancias, los problemas, las experiencias difíciles, incluso tus metidas de pata, para forjar tu carácter, para que en algún momento estés listo para la tarea que Él te quiere dar. Y lo que decía él era bien risueño, porque él decía, bueno, y trabaja tantos años en eso, utilizando todas estas cosas, que cuando ya estamos listos, nos morimos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque somos muy lentos para obedecer, muy lentos para tomar decisiones, y Dios no le puede entregar tareas de dimensiones divinas a una persona sin carácter. Sí. Eso es clave. Y esto involucra, imagínese un padre sin carácter, una mamá sin carácter, un líder sin carácter, un pastor sin carácter. Lo más triste es un gran liderazgo y poco carácter. Claro, una posición alta o Y poca mucha profundidad. Así es, ¿no? Así que yo creo... Eso es desastroso. Por eso es que esto es clave, ¿no? Enseñar y enseñarles a ustedes y recordando también de que debemos liderar de donde estemos. Entonces, si usted es una ama de casa, recuerde, es una líder. Así es. Y tal entonces cual. tiene que liderar desde el carácter. Es clave. Bueno, significa eso que no, como también lo anticipó Jimena, por ejemplo, liderar desde el carácter es que no vas a renunciar así nomás porque la cosa se pone difícil. No vas a rendir un asunto prioritario sencillamente porque es un peso sobre tus espaldas. Si Dios te pidió que hagas algo y en el camino no encuentras la satisfacción o no recibes la aprobación que necesitas, tienes que continuar. Yo creo, de eso se trata el carácter. Y esa permanencia en medio de la dificultad nos hace mujeres creativas, porque esa dificultad, si la luchamos, si perseveramos ahí, empezamos a recibir de Dios las maneras, las formas de cómo solucionarlo. Nos volvemos más creativas, o sea, hay potencial en la prueba. No solamente que se forja nuestro carácter, sino que crecemos. No nos damos cuenta siempre, pero hay un crecimiento en áreas donde nosotros antes no habíamos crecido o no nos habíamos dado cuenta de la capacidad que teníamos, de ciertas cosas que antes ni considerábamos, ¿no? Sí. O sea, es en la crisis donde sale el potencial, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y estaba pensando mientras ustedes hablan en el tema de la gracia. Si nosotros no decidimos seguir y seguir, ese matrimonio no funciona, yo voy a seguir hasta el final. Este hijo, ¿no es cierto?, me hace renegar y quiero rendirme y tirar la toalla, no la voy a tirar. Este trabajo que Dios me asignó, pareciera que se hubiera equivocado porque no estoy recibiendo lo que yo esperaba, pero yo escuché claramente lo que Dios me dijo, voy a seguir. De eso se trata el tema de carácter, de liderar desde el carácter. Así que no es fácil, es muy, muy difícil, pero creo que tenemos que valorar que en ese momento cuando tomamos la decisión nos sentimos vulnerables, débiles, pero es ahí donde somos fuertes, porque Así ahí es. viene a operar la gracia de del Dios. Señor. Qué Hermoso. tema más lindo, lideremos Hermoso. desde el carácter. Así que aquí
vamos terminando porque tenemos de todas maneras ¿Ya se mucho que terminó? hablar. Ya se terminó, No, Jimena, ya se terminó, Marta. Bueno, pero lo bueno de todo esto es que vamos a tener muchas oportunidades porque hemos dicho que a partir de ahora no vamos a frenar con estas conversaciones ellas Hermoso. líderes. Así Qué que lindo. gracias, Marta, gracias, Gracias. Jimena. Gracias. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau, chau. Muchas gracias.